Buenas tardes. No les entretenemos, yo creo que más de 40-50 minutos para hablarles de un tema no tan novedoso como parece, pero antes me gustaría hacer un pequeño disclaimer, si me permiten mis compañeros. Hoy lo que he visto me ha asustado un poco. Perdonen, voy a intentar explicar qué quiero decir. Yo venía aquí dispuesto, como siempre hago, a demonizar la Ley 9/2017, como tantos de ustedes la sufrimos, y antes sufrimos el texto refundido 2011, 2007, texto refundido 2000, 95, 65, etcétera. Pero ahora me he dado cuenta que a lo mejor es una buena coartada, es una buena causa de justificación, una excusa absolutoria para decirnos a nosotros mismos que ahora tenemos ya el bálsamo para hacerlo bien, pero no es así. De eso vamos a hablar ahora, ya lo podíamos haber hecho antes. Este es el problema, estamos hablando de la contratación electrónica como la solución a todos nuestros problemas, pero ¿por qué no hacíamos un plan a corto y medio plazo estratégico de nuestra contratación? ¿Por qué no hacíamos evaluaciones ex ante? ¿Por qué no examinábamos? ¿Por qué no estimábamos la oferta de demanda? ¿Por qué no hacíamos esa evaluación ex post? Antes decía Marta, la memoria justificativa que nos obliga a publicar ahora, esa pequeña aspa que ponemos en la existencia de medios propios. ¿Pero qué diablos? Tendremos que decir algo más, una memoria histórica respecto a lo que hemos hecho antes, si ha fracasado o ha sido certero, y la memoria comparada con nuestros homólogos, ustedes ayuntamientos adyacentes, en la misma comunidad autónoma o en la misma diputación, no lo hemos hecho nunca. Los pliegos durante años, yo sigo con el jurídico de mesa de contratación, eran auténticas miserias intelectuales, nadie innovaba nada, pero es que no éramos capaces de incluir algún tipo de objetivación que descartara la posibilidad del ciudadano de entender que existía una subjetividad, no colusión, pero una subjetividad ineficiente. Pues no lo hacíamos. Y eso es lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de compliance no como cumplimiento normativo. En la CNMC hay un grupo de frikis que no somos el órgano de contratación, no somos un gran órgano de contratación, pero entendemos que cuando tenemos una nueva norma, tenemos una nueva oportunidad. Pero no lo que está escrito, sino lo que no está. O sea, en la búsqueda de lo que no está, en las oportunidades de que nos da la ley sin contradecirla, claro que estamos sometidos al principio con sometimiento pleno del derecho, claro que estamos sometidos al artículo 103 de la Constitución, pero en lo que no nos dice es donde vemos las oportunidades. Y esta es una ley que nos da muchísimas oportunidades. Y hemos tenido buena prueba antes. Aquí había 4 también frikis, perdóname la expresión, de tipos audaces, valientes, que lejos de arrugarse por el sentido literal, iban mucho más allá de la norma. Y eso es lo que yo creo que podemos hacer con esta nueva norma, no solo en contratación pública, nosotros lo hacemos respecto de cualquier otra normativa, pero eso es lo que solemos hacer habitualmente bajo la rúbrica de compliance voluntario. Entonces, con esta perspectiva, esta mañana mi presidente ha dicho algo que me parece importante. Comienzo por ti, Israel, para seguir un poco lo que habíamos hablado, ¿no? ¿Qué es lo que permite el compliance voluntario más allá de la rigidez del sistema normativo? Vamos a empezar con algo que decía mi presidente. Todos lo tenemos en mente, artículo 63. Vayamos descifrando artículos. Oye, ¿qué me impide a mí hacer publicidad de aquellos contratos cuyo sistema de pagos anticipo por carga fija no es una modalidad contractual, como os he dicho esta mañana, con cuantía inferior a 5.000 euros? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hemos hecho antes? Pues yo pienso, buenas tardes, yo pienso que no se ha hecho antes porque estamos en España y hace falta que nos empujen, que nos golpeen casi para poder llegar a eso. Comentaban esta mañana, precisamente en la conferencia inaugural, el profesor Tavares, comentaba el concepto de necesario y suficiente, y aunque yo sé que él lo decía respecto a otro concepto, yo sí me gustaría traer el necesario y el suficiente a este debate. Cuando nosotros cumplimos la norma, estamos haciendo lo necesario para cumplir la norma, pero no estamos haciendo lo suficiente para conseguir recuperar la confianza de los ciudadanos. Esta ley, estoy contigo, Carlos, completamente de acuerdo, me he quedado muerto, más partido por la mitad, porque tu planteamiento me parece excepcional. Esta ley nos permite, en lo que no dice, llegar muchísimo más allá. Claro que un compliance voluntario puede llegar a mucho más allá, puede ayudarnos a recuperar, como decía, la confianza de los ciudadanos, a darle verdadero sentido a la estrategia de la contratación pública, que es una estrategia eficaz, la eficacia, la garantía de que el dinero público se gasta de manera coherente. Nosotros en la Universidad de Almería, como muchos saben, llevamos ya desde 2011 licitando de manera electrónica. Entonces, para nosotros ahora el gran reto, con esta ley que nos permite muchísima más libertad, el gran reto es poder utilizar esos datos y llegar muchísimo más allá de lo que es la transparencia voluntaria. Gracias a Dios cuento con un gerente y con un rector en mi universidad que están completamente preocupados y volcados en tratar de conseguir la optimización en la rendición de cuentas a la sociedad. Y en ello estamos.
Gracias, Israel. Oyéndote, luego dejo una pregunta para luego que me parece muy interesante. ¿Hasta cuándo vamos a durar los humanos en el proceso de contratación pública? Es decir, ¿cuándo vamos a tener un congreso aquí con inteligencia artificial? En eso que decía Fernando de la objetivación de todos los criterios en el ámbito de la contratación pública. Ya he puesto por ello pronto. También lo digo en el ámbito de los consejeros independientes de las sociedades de capital. Pero decía Israel que necesitamos un estímulo. ¿Qué habéis sido vosotros, Transparencia Nacional? ¿Qué estímulo habéis sido vosotros qué rol habéis desempeñado en vuestra relación con el Observatorio de Contratación, vuestros comentarios al anteproyecto de norma, la guía que tenéis en materia de contratación pública? Por favor, Jesús. Bueno, pues efectivamente, muchas gracias, encantado de estar aquí con vosotros y invitado por la organización como miembro de una ONG, porque yo vengo aquí fundamentalmente más que como usuario, como conocedor en el día a día de lo que es la ley, pues vengo como impulsor, como bien de alguna manera me pregunta Carlos, como impulsor un poco del desarrollo legal, la mejora, ¿no? Como lobbies sociales que somos, las ONGs, y en este sentido, pues efectivamente lo que intentamos es mejorar la génesis de las leyes desde que son proyectos o anteproyectos o proposiciones de ley hasta el proceso final y luego ya el control desde el punto de vista de la sociedad, de los ciudadanos, del cumplimiento de esas normas. Nosotros de Transparencia lo que hacemos, contestando un poco a tu pregunta, es, bueno, me voy a permitir aquí mencionar algunas de las cosas que tienen que ver con la contratación, con el impulso. Nosotros, como sabéis, además he visto algunas personas que las conozco de hace años y porque son representantes de la transparencia o responsables de transparencia en ayuntamientos, en diputaciones, en comunidades autónomas, etcétera. Nosotros venimos haciendo unos índices de transparencia, como sabéis, de hace bastantes años, en los que de alguna manera evaluamos a las instituciones públicas en qué medidas son transparentes. ¿Para qué? Pues por dos objetivos. Uno es informar a los ciudadanos de las que son más o menos transparentes, que eso es importante, pero sobre todo propiciar un aumento de la transparencia, ¿no? Es decir, de alguna manera es una dinámica positiva que, como luego los rankings salen en los medios, etcétera, etcétera, trascienden al público, pues yo creo que eso es un acicate para que las instituciones pues vayan mejorando poco a poco, que es lo que ocurre estadísticamente, se ve que van mejorando. Entonces nosotros en los índices de transparencia, que normalmente tienen en instituciones públicas 80 indicadores, 80 variables, que nosotros decimos que son cosas importantes que tienen que publicar las instituciones para que lo conozca la sociedad, el público, etcétera, tenemos un área que es el área de transparencia, se llama, lo tengo aquí la chuleta, en las contrataciones, convenios, subvenciones y costes de los servicios. Entonces, en una de ellas, por ejemplo, he cogido la última, en este caso de las instituciones con las que empezamos y hemos hecho el último, el de los ayuntamientos, pues entonces ahí, por ejemplo, para que tengamos una idea, lo que intentamos es propiciar que publiquen, y de esa manera los controlamos en este área, si publican de forma inmediata cada uno de los contratos, todos los contratos no menores, luego si publican periódicamente, como mínimo trimestralmente, los contratos menores, las modificaciones de los contratos, la composición, forma de designación y convocatorias de las mesas de contratación, las actas de las mesas de contratación, los datos estadísticos en porcentaje, porque eso además lo dice la legislación, la de transparencia, la general, de los contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos. Sí, y eso es importante y que me gustaría hacer inciso, si el ayuntamiento informa explícitamente de la web de que publica sus contratos en la plataforma de contratación del sector público, en fin, son una serie de indicadores de esta área de las contrataciones que con ello pues intentamos que, presionando un poco positivamente, pues que lo vayan publicando y se va viendo que lo van publicando. Nosotros también tenemos unas comisiones de trabajo y una de ellas es la que se llama de transparencia y prevención de la corrupción en subvenciones, licitaciones y contratos públicos. Entonces, ese es el objetivo fundamental de lo que hace Transparencia a través, en este caso, de esta comisión, pues propiciar, porque en esta comisión hay personas del Ministerio de Fomento, por supuesto José María Jimeno del Observatorio de Contratación Pública, con lo que tenemos un convenio, y también hay gente de Cosital, de la FEMP, o sea, la Federación de Municipios, etcétera. O sea, que tenemos una serie de personas muy conocedoras de los procesos, digamos, los procesos de contratación, y con ello, pues lo que estamos haciendo, por ejemplo, hemos lanzado y hemos mandado a los partidos políticos ya en las elecciones anteriores 45 propuestas de contratos, 15 de subvenciones, hemos mandado bastantes propuestas de mejoras a los grupos parlamentarios, lo mandamos no solamente a los partidos, sino más bien
o también a los grupos parlamentarios, que son los que cuecen las cosas en el Parlamento, para mejorar la ley esta de contratos del sector público. Y bueno, de alguna manera pues también hacemos un seguimiento en qué medida, por ejemplo, el tema de la ley de unidad de mercado, como sabéis, del año 13, que entró en vigor en el año 14, pues tienen que estar obligadas todas las instituciones públicas, con poder adjudicador todas, pues a publicar los contratos en la plataforma del sector público. Realmente era bastante chocante y yo lo he presentado esto en talleres en otros países y la verdad es que se quedan un poco porque era muy bajo el nivel de cumplimiento de esta legislación. Para que tengáis una idea, ahora afortunadamente también en una de las propuestas que hemos enviado para el proyecto de ley, para la nueva ley, pues decíamos que tenían que ser nulos de pleno derecho los contratos que no trascendieran o sea, que no se colgaran en la plataforma, lo cual los legisladores nos han hecho caso, supongo que no solamente a nosotros, a otras muchas instituciones o partidos, y efectivamente, como sabéis, pues los contratos tienen que sí o sí colgarse en la plataforma, pero vamos, simplemente por indicar, nosotros hemos venido haciendo 4 estudios, por ejemplo, 2 en 2016, otros 2 en 2017, y de los ayuntamientos, solamente de los 110 grandes ayuntamientos, solamente era un 29% el primer año, luego ya es un 55% el que cumplen, pero había un alto, o hay todavía un alto nivel una alta proporción de entidades que no cumplen. El 79% han llegado ya a las comunidades autónomas, empezaron por un 19%, o sea, solamente un 19%, 3 de las 17 publicaban los contratos en la plataforma, luego al final son 13 de las 17, es decir, es 79%. Luego en las diputaciones pues eran solamente 18, luego ya son 33, esto es, ya han llegado al 73%, ya a partir del 9 de marzo vamos a seguir haciendo seguimientos, lógicamente, para contrastar simplemente que es el 100% como tiene que ser así, ¿no? Pero vamos, también los parlamentos, porque yo estuve no hace mucho compareciendo por segunda vez en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, y les dije que no cumplía la ley, justamente el Congreso, ¿no?, de los Diputados no cumplía la ley porque no publicaba los contratos en la plataforma, ¿no?, con lo cual se quedaron así. En todos los parlamentos, pues al final, antes lo publicaban 5 y ahora 9, pero es un 47%, menos, y tienen poder adjudicador, y además están ahora con una disposición adicional, pero en fin, estaban ya obligados y no cumplían los propios parlamentos, ¿no? Y luego las universidades, las públicas, pues solamente no estaba mal al principio 30 y tantas y luego ahora ya son 49, o sea, el 78%, con lo cual quiere decir esto que ha habido un alto porcentaje de cumplimiento, de incumplimiento, pero también es cierto que quizá merced, contestando también de nuevo a tu pregunta en el por qué la sociedad civil, lo que hacemos, intentamos propiciar, porque estos estudios han trascendido, como sabéis, y muchas instituciones luego se dirigen a nosotros que estaban en ello, que había problemas técnicos, vale, pues para la siguiente vez y ya está. Y al final pues hemos conseguido, o se va consiguiendo, ellas mismas, no solamente por impulso nuestro, pues que el grado de cumplimiento de la ley en tema de contratos, que obviamente ahora ya pues va a ser una cosa, digamos, absolutamente obligatoria, pues tienen que cumplir, ¿no? Y eso son cosas. Nosotros también con el Observatorio de Contratación Pública hemos hecho una aplicación que está en la página web nuestra del Observatorio, que es Contratos Públicos Transparentes. Entonces ahí pues se puede absolutamente hacer todo tipo de análisis de contratos que están colgados en la plataforma, del número de licitaciones por cada contrato, se puede entrenar todos los contratos a partir de un cierto límite, por encima, por debajo. O sea, hay una cantidad enorme de cosas que se pueden hacer jugando con esa aplicación. Estaba limitada porque de alguna manera la limitación de la base de datos, al ser pocos o no muchas, o vamos, bastantes, pero no faltaban bastantes instituciones públicas que ponían sus datos en la plataforma. Como esta digamos, aplicación se nutre de los datos de la plataforma, en tanto en cuanto pues eran limitados, lo era consecuentemente también la plataforma. Ahora esperemos que, bueno, con todos los contratos, porque en España, no sé si sabéis las cifras, se habrá dicho esta mañana, pero vamos, o esta tarde, no lo sé, pero vamos, hay 130.000 contratos públicos todos los años, ¿no? Entonces, claro, es una masa muy, muy importante de contratación, que toda esa información pues va a estar a disposición de todos, tiene que estar, y es lo lógico, porque además yo soy economista, digamos, soy profe universitario, y los economistas siempre decimos que la información genera eficiencia. El hecho de que haya mucha más información, comparabilidad, acceso, etcétera, se pueden hacer 40.000 cosas, y eso genera eficiencia micro y macroeconómica. Micro para las propias empresas, etcétera, y luego macro para el sistema, ¿no?, en su conjunto. Bueno, estas son algunas de las cosas que, en fin, que intentamos hacer desde la sociedad civil, y bueno, con eso creemos que hacemos algo, no lo sé si mucho o no, pero bueno, vamos haciendo cosas para mejorar un poco en este tema, por ejemplo, de la contratación pública. Sin duda muchísimo. Yo soy de los que cree personalmente, y creo que mi presidente también, que la sociedad civil nos ha despertado del letargo a las administraciones públicas, de un letargo en que llevamos demasiado tiempo.
Tengo que hacer una pequeña publicidad antes de darte paso, María. Miren, no sé si ustedes conocen que nosotros hemos firmado el 29 de enero un convenio de colaboración con Transparencia Nacional. Y entonces una de las primeras actuaciones que hemos puesto en movimiento, hay una segunda que es una versión muy interesante sobre prevención de corrupción y gobierno corporativo, pero la primera es un medidor de transparencia que tienen ustedes en la página web de la CNMC. Es un medidor muy sencillo, que tiene dos virtudes. Una, su sencillez, 68 indicadores, muchos de ellos de contenido económico, en lo que le preguntan lo que dice la Ley 19, artículos 8.1a, 8.1b, literalmente lo que dice la ley. Pero tiene una parte muy interesante, de verdad les llamo a que lo miren, página web, cnmc.es. Un 10% de la ponderación, cuando ustedes se ponderen solo sobre su grado de transparencia, en materia institucional, económica, que sea, es un foro de innovación. Es decir, ahí es donde queremos, por cierto, que se pueda hacer público. Hay un grupo de validación de mi departamento que examina qué es lo que está diciendo la gente, que transparenta, sin contravenir la ley 1599 y que los demás puedan verlo. Es una carrera, es una competición por ser más transparentes. Y este tiene que ver mucho, lógicamente el peso, la ponderación en peso es casi el 50% de la parte económica. Pero les animo a que lo vean. Mire, el sector privado, yo creo, y por eso aquí María nos mira como extraterrestres, lo tengo que confesar. Nosotros, que somos relativamente expertos en las líneas de defensa que utiliza el sector privado para controlar la eficiencia, ¿no?, en cómo usa sus fondos, especialmente las segundas y terceras líneas de defensa, que no son tan ajenas, ¿no?, de este planteamiento que tenemos del control de la gestión económico-presupuestaria. Y por eso está aquí María. María, dinos qué instrumentos de control ex ante y ex post, cuando gasta su dinero, utiliza el sector privado. Bueno, el sector privado realmente ahora mismo tiene, sobre todo, determinados sectores muy regulados, como es el financiero, el asegurador y demás, tiene determinados elementos como esto del análisis de riesgos, donde se hace una evaluación de la probabilidad e impacto que se produce en cada uno de los procesos dentro de la organización. Esto, si nos lo llevamos a la administración pública y a la contratación electrónica, creo que es fundamental dentro de cualquier proceso de contratación electrónica pública en un ámbito de cumplimiento o de transparencia y de concurrencia, que son los objetivos al final que tiene este tipo de contratación, es el establecimiento de controles tanto previos, donde, y antes en la mesa redonda de antes lo han dicho, donde objetivemos lo más posible cada uno de los criterios de selección de los posibles licitadores. Una evaluación previa de todos esos criterios de selección, objetivando bien los datos, y una evaluación posterior, una vez hemos asignado un contrato, ver si realmente ha tenido la eficacia y la eficiencia que nosotros considerábamos, si hemos tenido todos los gastos acordes y demás. Y con todo esto, seguir una mejora continua dentro de los procesos de contratación que tiene la propia Administración. Todo esto, obviamente, con plataformas de contratación electrónica es mucho más sencillo, porque todos los procedimientos directamente ya los tenemos trazados con una serie de elementos tecnológicos que nos permiten acreditar pues, la fecha, la hora y la integridad de los documentos que se presentan y que dan menos lugar a posibles perspicacias o manipulaciones en un momento determinado. Sí, es interesante lo que dices respecto. No sé si conocen la figura de los mapas de riesgos. No hay alusión alguna en la Ley 9/2017, no la busquen. Algunos los licitamos, pero es muy interesante. Quiero decir, todo el mundo en otros sectores, digamos que todo su plan de actuación, su plan estratégico, como queramos llamarlo, lo divide en acciones y le da una criticidad derivada de un multiplicando de un impacto y una probabilidad. Y esa criticidad conforma un mapa de colores que todos conocemos como de calor. Los que creemos que el control es algo más, ¿no?, que la mera confianza, ¿no?, en la falibilidad o infalibilidad de las personas. Y esto está automatizado. Por eso les decía la íntima relación que existe entre el control de la gestión de los contratos públicos y la inteligencia artificial, y como decía Fernando, con el Big Data. Esa es la clave, el Big Data. Y sobre todo la inteligencia artificial. ¿Podemos explicaros un poco más cómo uno puede dividir su contratación pública? Nosotros aquí, una compañera, lo hemos intentado, dividir nuestra contratación pública en 128 actuaciones. Darles esa probabilidad, ese impacto, una criticidad, establecer un mapa de calor, pero como era muy severo para que los órganos de contratación lo aceptaran, era difícil de digerir, lo que hicimos es un pilot con 14 actuaciones, las básicas, necesidad de eficiencia la primera, análisis preliminar de mercados, estimaciones sobre potenciales fallos de operadores, es decir, cuando vamos a tener un mal cliente, perdón la expresión, ¿no? Y lo hemos dividido, pero aún así es muy difícil de digerir por los sectores tradicionales de contratación pública. Este tipo de... ¿Puedes explicar un poco más, por favor, cómo son estos mapas de riesgos? Bueno, para empezar yo diría que ir paso a paso. No intentemos abordar y hacer todo un mapa de todos nuestros riesgos y de todos nuestros procesos, sino ir paso a paso y decir sobre qué tenemos ahora mismo exigencias, sobre esta tipología de contratos que tienen que ir aquí.
Lo suyo es marcar, como bien dices, una serie de indicadores que nos permitan evaluar el riesgo asociado a una determinada o trámite. Y con el riesgo me refiero no solo al riesgo económico, pues poder gastar más o que nos superemos el presupuesto, sino también a un riesgo organizacional, a un riesgo tecnológico, incluso a un riesgo legal. Tenemos muchas normas, tanto en la administración pública como en la empresa privada, que ya nos establece una serie de requisitos que deben cumplirse en materia de contratación y en materia de la propia prestación de los servicios. Incluyamos esos indicadores dentro de los propios mapas de riesgos que se evalúan. ¿Cómo podemos empezar? Lo que decías, principales indicadores, ir paso a paso y luego ya, una vez tengamos un mapa de riesgos, dentro de cualquier sistema de gestión de cumplimiento y dentro de cualquier mapa de riesgos, una de las cosas que se dice es la evaluación continua. No hagamos solo la evaluación previa, sino que continuemos evaluando si hemos minorado esos riesgos que hemos detectado como prioritarios y sigamos adoptando acciones, aunque la ley no nos lo exija. O sea, una vez tengamos, por ejemplo, todo nuestro sistema de contratación pública electrónica bien formado, vamos un paso más allá. Vamos a, como decían en la mesa anterior, a intentar meter los menores o ese tipo de contratos que por ley no es exigible, pero que sí nos van a dar a nivel de imagen con el ciudadano y muchas veces y de rendición de cuentas con el propio ciudadano, esa transparencia y esos garantías de legalidad y de seguridad también para el ciudadano y para la propia administración. Muy interesante esto. Mire, en la última encuesta que hicieron en 2017 a grandes sociedades, no solo las cotizadas, sino a nivel global, los consejos de administración, o como quieran que se llamen en el mundo anglosajón, manifestaron que sus principales preocupaciones eran, la primera, la ciberseguridad. La reputacional estaba muy abajo, pero la segunda eran los riesgos normativos. Entre las obligaciones que se modificaron en la Ley 1/2014, la Ley de Sociedades de Capital, está no el deber de diligencia, sino el deber de garantía que tienen los máximos responsables de las sociedades, especialmente las cotizadas, en relación con los riesgos normativos. Lo pongo como contraposición a lo que ocurrió en el sector público. Es que hoy, a 14 de febrero, estamos discutiendo si el 9 de marzo nuestra licitación debe ser electrónica o no. Y les insisto que en el ámbito privado existe una norma, existe una parte autorregulada muy importante, que es el Código de Buen Gobierno, tenía precedido el Código Conte 2006, Aldama, etcétera, porque el sector privado, perdonen, algunos que se precian, no se arriesgan a introducir una regulación tan dura como es esta en una ley, sino que se prueban en el ámbito de lo voluntario. Eso es muy interesante, eso es compliance. Crean un escenario de autorregulación, o como llaman ellos, soft law, y si funciona lo trasladan a marco legal. Esto es muy interesante, pero nosotros tenemos un escenario que es un deadline que es el 9 de marzo. Y en este foro, que somos un foro cualificado de empleados públicos, la mayoría, quiero pensar, discutimos si es obligatorio o no. Esto sería impensable en una sociedad del IBEX 35. Impensable, que llevan hace tiempo pensando en la modificación de la ley de contratos del sector público, en la figura del delegado de protección de datos, en los deadlines importantes, el 9 de marzo, el 25 de mayo, el 8 de octubre, la ley 39, hace muchos años. Incluso en su génesis, cuando era anteproyecto, no cuando era un proyecto de ley. Esto es importante. ¿Qué se te ocurre, Israel, en esa forma de aproximarse a los contratos más inventiva, más voluntaria, no basada en el texto legal? Por ejemplo, los menores. Hemos hablado mucho de los menores. ¿Qué tenemos que hacer con los menores? Yo, primero, perdóname, quiero intervenir respecto a lo que has dicho. No, por supuesto, el sector privado no es la panacea. No, por supuesto, no. Yo aquí me veo obligado a decir que sufrimos dentro del sector público pactos de mercado, vulneración de la concurrencia, corrupciones, corruptelas, que son en dos partes, en la parte de la administración pública, pero generada también por parte de la empresa. No, sin duda, ahora hablamos de colusión y del papel relevante que tiene la CNMC a partir del 150. Claro, y además que viene de una falta de confianza de la empresa en su propio producto. Entonces, el compliance yo lo veo con el mejor de los ojos, lo veo maravilloso, que sean las propias empresas las que se autorregulen y las que teniendo la sartén por el mango, en este caso, de las pobres administraciones, en la mayoría de los casos que tenemos que comprar insumos y tenemos que comprar suministros, nos encontramos en que en muchos casos el contrato viene dado de antemano y encima además es altamente improbable que podamos probar que pueda existir colusión, que pueda existir pacto de mercado, a no ser que haya una debacle o haya algo. Eso, por un lado, sí me gustaría centrarlo un poquitín. En el lado de los contratos menores, para mí la legislación, esta nueva norma, como ya decía, yo no vengo aquí a hablar de mi libro ni de contratación electrónica, pues nosotros ya, por suerte, es una etapa que hemos pasado, echo de menos determinados aspectos. Yo esta ley la considero, para mí, ha sido claramente insuficiente en muchos aspectos que yo esperaba. Uno de ellos, efectivamente, es el de los contratos menores. Los contratos menores, todos los que trabajamos en contratación, y tú, Carlos, lo sabes muchísimo mejor que cualquiera de nosotros,
nosotros, o por lo menos mejor que yo seguro, todos los que trabajamos en contratación sabemos que hay tres aspectos en los que se producen desviaciones y corrupciones dentro de la compra pública. El primero de ellos es con los grandes contratos, las grandes sumas de dinero que son en los modificados de obra. Esta ley le da un tironcillo de orejas no muy fuerte al tema de los modificados de obra y establece unas medidas de control, pero no llega a terminar de cerrar. Otra de las formas de desviación de la compra pública, de la eficiencia de la compra pública, es a través de los pliegos. O sea, eso lo conocemos todos. Pliegos hechos a medida por el comercial de turno, por el técnico de turno de la empresa, que hace unos pliegos casi calcados. Eso, gracias a Dios, la CNMC va a tener muchísima más fuerza y mucha más presencia en esta nueva ley ha tenido y aparece y estáis haciendo una labor envidiable, encomiable y estáis cogiendo mucha visibilidad. Y por último, en el menudeo, el pequeño contrato que todos tratamos como casi despectivo, el contrato menor, es donde se adjudica pues, con unas normas muy cortas. Por tratar de centrarnos un poco en el tema de los contratos menores, recientemente con una conferencia de Antonio López, el presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, comentaba, que luego han dado otro dato y que no lo tenía yo muy claro, comentaba que dentro del sector público, del sector público andaluz, en el año 2015, que fue el último año que se auditó, había 71.000 contratos adjudicados entre todo lo que son los entes públicos. De esos 71.000 contratos, o sea, me gustaría hacer una porra a ver si alguno acierta qué cantidad eran contratos menores. Había la friolera de cerca de 67.000 contratos menores. Cierto es que la cuantía es poca, porque son por debajo de 18.000 euros en aquella época, pero son 68.000 contratos de 71.000. Eso nos deja cerca de 4.000, 3.000 y pico, 4.000 contratos completamente al margen de una normativa que no olvidemos que regula los trámites que se tienen que realizar para hacer una compra pública. O sea, es que muchas veces yo no veo que el legislador o los legisladores hayan querido ponerle el cascabel al gato cuando a mí me da igual comprar algo por 5.000 euros o 10.000 euros o 15.000 euros o por 50.000 euros. ¿Por qué ese es el límite tan fino que en la mayoría de los ayuntamientos, en administraciones pequeñas, la obra por debajo de 50.000 euros es el 90 y tantos % de las obras? Totalmente de acuerdo, Israel. Estaba pensando en... me has puesto en el punto de mira el tema de la colusión y la contratación. Esto es un tema muy importante al amparo del artículo 150, como conocen, de la ley. Es cierto que aquí tiene mucho más margen, porque si hay un plazo que se dilata es el del 150. Recuerda, la comunicación de posibles indicios colusorios por parte de ustedes hacia la CNMC con carácter suspensivo del procedimiento. Y este es el único plazo que se pospone hasta un desarrollo reglamentario. Y les pregunto, pero bien, nosotros estamos haciendo escribiendo ese desarrollo reglamentario, pero mientras lo hacemos, ¿ustedes han pensado que es un deber o un derecho comunicaros un posible indicio de colusión? Los medios los tienen, pero si lo tenían, ¿era un deber o un derecho? Al amparo de la antigua legislación y al amparo de la Ley 15/2007 de defensa de la competencia. Es más, en la directiva no hay casi un amparo normativo para hacerlo, con efecto directo y útil, para hacerlo. Bien, vamos a esperar a que tengamos un desarrollo reglamentario que seguramente no les satisfaga. Es un tema bastante complejo en cuanto a la suspensión, la información al licitador, si la orden de investigación debe ser anterior, cuál va a ser el plazo o no. El carácter suspensivo nos preocupa por producir trámite de audiencia, algo tan esencial que podría vulnerar el artículo 24. Pero cuidado, que si damos trámite de audiencia, pues estamos avisando, ¿no? Eso neutraliza cualquier tipo de investigación que podamos tener en ciernes. Un tema muy importante. A ese respecto, Carlos, y perdón que te interrumpa de nuevo, a ese respecto es que ahora la ley, con la obligación de los medios electrónicos, dota de unas herramientas, que era lo que decía Jesús hace un momentillo, dota de una herramienta importantísima, que es el dato, que es lo que comentaba Fernando Álvarez, del Big Data, del análisis de datos. O sea, yo ahora puedo detectar si una empresa se está presentando a mi licitación o no se está presentando y por qué se presenta una licitación en las mismas condiciones en la comunidad autónoma de al lado, en la universidad de al lado. O sea, ahí sí me puede permitir a mí detectar ciertas prácticas de pasto de mercado y todo eso, pero hasta ahora no. Hasta ahora ha habido un cuarto oscuro, que son los contratos menores, y una falta de ausencia de transposición de la directiva para llevar al trámite electrónico, una ausencia del dato real que hasta ahora no se podía hacer. Ahora sí existe la posibilidad. Fíjate, si me permites, nosotros como CNMC, voy a hacer una confesión porque no está escrita, pero hicimos una sugerencia, es que prescindiéramos de la nomenclatura, que volviéramos a los principios generales, como decía Fernando antes, y que prescindiéramos de la nomenclatura, con independencia que fuera un menor, para el procedimiento sumarísimo, el simplificado, abreviado o supersimplificado, como queramos denominarlo, con la elevación de umbrales, de cuantías, y que volviéramos a eso. Pero, mira, otro aspecto donde podemos, yo creo que innovar, es las mesas de contratación, los órganos de contratación. Están
siempre nos hemos construido nosotros mismos. No sé si lo comparten esta idea. Teníamos el Real Decreto de 2009 y nos decía cuál era el mínimo de miembros, pero no nos decía cuál era el máximo. Vosotros tenéis una idea que a mí me parece muy interesante, pero que me cuesta mucho interiorizar en la función pública, concretamente en la CNMC o en cualquier sitio donde lo planteo, que son los pactos de integridad. No sé si los conocen, pero son muy interesantes. La posibilidad de tener un veedor, el ajuste con nuestros sistemas complejos, pero la posibilidad de tener un tercero, imparcial, objetivo, un veedor antiguo, examinando el procedimiento de contratación al tiempo. ¿Puedes explicarlo un poco, Jesús? Sí, pues me parece muy bien y te agradezco mucho la posibilidad de dar a conocer lo que son los pactos de integridad. Los pactos de integridad es una figura que se viene desarrollando ya en las contrataciones de otros países, de otros capítulos. Nosotros somos una organización que estamos en 106 países y muchos países ya lo venían desarrollando. Y nosotros hemos empezado aquí en España a desarrollarlo hace un par de años, el tema pacto de integridad. ¿Qué es el pacto de integridad? Pues es, como su nombre indica, un acuerdo que tiene tres partes, tres patas: la entidad pública que licita, que saca el concurso, las empresas que luego se van a poder presentar, y luego la sociedad civil, en este caso Transparencia Internacional, o podría ser cualquier otra institución, que de alguna manera pues supervisa un poco el proceso y monitorea desde la génesis inicial, o sea, de todo el proceso, de la cuna a la tumba. Entonces, lo que de alguna manera se introduce es una serie de cláusulas adicionales de integridad, rendición de cuentas, no colusión de intereses, transparencia, etcétera, y las tienen que aceptar las partes, en tanto en cuanto además se comprometen a que si no las cumplen, alguna de ellas, pues pierden la contratación. De hecho, no hace mucho en Colombia nos explicaban que efectivamente pues había un pacto de integridad, una empresa norteamericana que había incumplido una notificación de un tema de conflicto de intereses y perdió el contrato, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna manera es una forma de asegurar un poco más, de alguna manera, pues ese nivel de integridad que puede tener un contrato entre esas dos partes y un tercero, de alguna manera, que intenta pues monitorear el proceso y asegurar que esto pues va de acuerdo con sus objetivos, y de alguna manera el que sale beneficiado pues es el ciudadano, la sociedad, ¿no? Porque se genera un súper refuerzo, digamos, de garantías de transparencia, integridad, rendición de cuentas, etcétera. Eso es en esencia los pactos de integridad. Bueno, a mí la figura del pacto de integridad, que está en el convenio de colaboración con una posibilidad respecto de un contrato puntual, porque hacerlo para toda la contratación de la CNMC causaba no malestar, sino casi enfermedad entre los miembros de la CNMC, me parece interesantísima. Deben de saber, por otra parte, que no solo todo lo que reluce. Los pactos de integridad lo lidera en el mundo Siemens. Siemens es una compañía que se dio cuenta de una cosa muy importante: uno crece cuando comete errores, ¿no? Y siempre está buscando la siguiente equivocación. Y cometió en 2006 un acto execrable con el programa de lucha contra el hambre. En materia de contratación, execrable, mírenlo, fue lo peor que se puede cometer. Y sin embargo renació con los pactos de integridad y hoy lidera la ética y la integridad en materia de contratación pública a nivel mundial. Siemens. Digo, como forma de cómo los errores, nosotros la CNMC concretamente estamos pensando en nuestra próxima gran equivocación. Sí, es fantástico. Les vamos a desconcertar. María, explícale, mire, hay un artículo que ya estaba en el 60 y siguientes de la ley de contratos, lo recordarán, las prohibiciones de contratar. Y ahora, pero hay un inciso que es novedoso y que todo el sector privado está trabajando. A veces, como dice, el sector privado nos aparece. Efectivamente, yo en muchas charlas al sector privado en el ámbito de compliance les descubro el artículo 72.5, es decir, la posibilidad de enervar una prohibición de contratar. Las empresas que se dedican al sector tienen miedo a la muerte civil, tienen miedo a la prohibición de contratar, tienen también miedo a la directiva de daños como consecuencia de un ilícito antitrust, pero tienen mucho miedo a la prohibición de contratar, pero tienen un respiro en el 72.5 que permite las medidas técnicas y organizativas que hacen decaer la prohibición. Entonces, ¿nos puedes explicar, María, qué es eso? ¿Qué es un sistema de compliance? ¿Un sistema de gestión de compliance, como se llama ahora en terminología ISO 19600? Efectivamente. Bueno, efectivamente, el artículo 72.5 da una herramienta a las empresas para que ante una prohibición de contratar en base a las condiciones establecidas en el artículo anterior, las compañías tengan la posibilidad de enervar esa prohibición a través de una serie de requisitos. El primero, acreditar el pago o en el caso de que sea un impago de una deuda administrativa o demás, acreditar el pago o que se está programado dicho pago, pero sobre todo es importante el segundo apartado, que hace referencia expresamente a la adopción de medidas técnicas, organizativas y de personal apropiadas para evitar la comisión de futuras infracciones. ¿Esto qué es? Esto no es más que efectivamente un programa de cumplimiento normativo, un programa de compliance que ha tomado especial nombre en el mercado, sobre todo en el sector privado, con la modificación del Código Penal de 2010 y 2015, con la responsabilidad penal de las personas jurídicas, donde obliga a las empresas directamente, y por fortuna, y ahí voy a dar la razón a Israel, el mercado privado no es una panacea. El mercado privado reacciona, por desgracia, como
en este país suele pasar cuando ve las orejas al lobo. El mercado privado está viendo la necesidad de ser compliance ahora que, salvo sectores muy regulados que ya tenían ese lobo más cerca, se encuentran con que sus administradores y sus responsables, sus representantes legales, si cometen algún tipo de infracción, pueden acabar en la cárcel y tener responsabilidades penales personales. Ya estamos hablando no solo de cuantías económicas, sino que estamos hablando de penas de cárcel y otro tipo de penas. Yendo al caso, ¿qué establece este artículo 72.5? Que excepto en aquellos casos en que la infracción sea un delito penal, si la empresa acredita que ha establecido medidas, procedimientos y políticas que permitan minorar las causas o los riesgos de las causas que dieron lugar a la infracción y a esa declaración de prohibición de contratar, que esa prohibición se retire. Y además establece algo más, que además es también muy importante, sino que una vez se ha establecido la prohibición de contratar, existe una evaluación continua de que se dan las causas o que se puedan revisar las causas por las cuales las empresas han adoptado esas medidas. Es decir, ya no hay que esperar un plazo determinado de esa prohibición de contratar, sino que las empresas pueden ir trabajando para efectivamente eludir esa prohibición de contratar y poder volver a contratar con la Administración. De ahí la importancia de que cada vez más las compañías implanten este tipo de sistemas de cumplimiento. Y que además creo que la Administración también debería, dentro de sus propios pliegos de contratación, exigir determinadas condiciones de cumplimiento a las propias compañías. Porque al final el riesgo es tanto de la compañía privada como de la administración pública y debemos ir todos en la misma línea. Incluso más, es decir, algunos se plantean la inclusión en pliegos de los sistemas de gestión. Insisto, la ISO 19600 es en materia penal, nace la responsabilidad penal de las personas jurídicas, efectivamente, pero alguien se estará preguntando ¿y qué papel tiene relevante el Ministerio de Hacienda o una autoridad como la CNMC o ustedes mismos, en tanto que órganos de contratación, para elaborar esas guías, esas guidelines para sus sujetos obligados, para que tengan claro cuál sería un escenario ideal en el que no sería aplicable una prohibición de contratar, que por cierto, la prohibición de contratar deriva de infracciones graves y muy graves, no solo en materia de competencia, disciplina de mercado, fiscales, medioambientales, todo un conjunto que les convengo a que mires. Antes, estamos terminando, que es muy tarde, pero antes me gustaría que me diréis vuestra opinión sobre un tema libre, que yo creo que puede que la gente, si quiere intervenir, damos ahora turno abierto a preguntas, pero es lo que decía antes de la inteligencia artificial. ¿Creéis que todo este fenómeno de motorización legislativa que hemos sufrido desde el año 65, yo aprobé mi oposición con la ley del 65, era una ley fantástica, todavía recuerdo las vueltas que le di, pero ¿creéis que todo esto es una continua defensa de lo humano en la contratación pública? ¿Hasta qué punto somos prescindibles? ¿Os atrevéis a hacer un juicio evaluativo al respecto? Yo creo que no. Yo creo que somos totalmente necesarios dentro de la contratación y además la Unión Europea en su recomendación última, la de 3 de octubre, lo establece. O sea, hacia dónde apunta para conseguir uno de los objetivos de las directivas. Apunta hacia la profesionalización de la compra pública para conseguir sistemas eficaces, sistemas tal. Y dentro de la profesionalización establece primero la buena gestión de recursos humanos, segundo la buena formación y la tercera el dotar de buenas herramientas. Yo creo que eso es el camino. Pero no me refería a eso. Indudablemente uno de los apuntes, y nosotros siempre llamamos a la profesionalización de los que componen las mesas, ¿no? Que es a lo que se refiere la Comisión Europea, pero sigamos un escenario de urna de cristal, en el que todos casi estamos de acuerdo que a lo mejor, yo creo que el procedimiento de contratación va a ser prácticamente transparente, excepto cuando afecte intereses comerciales, algún rasgo de confidencialidad, que yo creo que la confidencialidad es un tema que tenemos que discutir nuevamente. Recordad que la ley nuevamente vuelve a hacer alusión al carácter secreto reservado de la ley de secretos del año 68. Introduce un matiz en el 157 de pedir al Consejo de Transparencia, recordad, la no formalización y la publicación. Bueno, preguntar al Consejo de Transparencia, todavía no lo tiene claro. Tampoco yo lo he hecho, por supuesto, porque tenemos asuntos que debían ser así. Pero si vamos a ese escenario de urna de cristal, en la que, como decía Fernando, tenemos que matarnos por buscar la objetivación automática. Entonces, ¿de verdad no creéis que a lo mejor va a ser mucho más automatizado de lo que pensamos? No sé, abro el turno si quiere alguien opinar al respecto. A mí me parece un tema muy interesante. A lo mejor es una locura mía. Yo estoy con Israel. Creo que el factor humano es imprescindible. Para equivocarse, ¿no? No. Está muy bien, para el correcto desarrollo de todos los procesos de contratación, pero tenemos con la tecnología, con la inteligencia artificial, con el Big Data, una herramienta muy potente para añadir valor al elemento esencial que es el factor humano. ¿Susceptible de modularse mediante criterio subjetivo al final?
no? No todo. Es que la ley establece unos porcentajes y establece unas pautas. Entonces no se puede llegar al 100% objetivo. Hay elementos que no se pueden ponderar objetivamente, como es la ergonomía, como es el diseño, eso es imposible. ¿Seguro? Sí, segurísimo. Eso está más que demostrado, que hay elementos que no se pueden objetivizar. O sea, llega un momento, y además las propias directivas lo establecen, o sea, hay momentos en que tiene que haber un elemento que en este caso va a ser humano. Pero no me refería al escenario arreglado actual, me refería a un escenario Fahrenheit 451, ¿sabes? Un escenario... Yo creo que no, yo creo que ni en un futuro, o sea, siempre existirá el factor humano en las decisiones de compra pública efectiva. Sí. ¿Ustedes qué piensan? ¿Tendremos que reconvertirnos a otra cosa o somos absolutamente necesarios? ¿Quieren preguntar sobre alguna cosa? Sí, por favor, Jesús. No, es que se me ha olvidado decir una cosa antes. No, he estado hablando de los pactos de integridad y me dicen, bueno, ¿y qué? ¿Habéis hecho alguno? ¿Dónde está y tal? No, simplemente señalar que hicimos uno hace un par de años con el Ayuntamiento de Madrid, fue el primero, que está colgado en la página web, por si queréis ver. Porque está colgado el acuerdo, el contrato en la página web de Transparencia Internacional. Tenemos ahora otro que lo estamos haciendo ya, o ya ha empezado, o se va a empezar, que es con la Generalitat de Valencia, otro con un ayuntamiento, bueno, catalán, y otro con una comunidad autónoma, que bueno, no digo nombres por tema de está la cosa todavía procesándose. Y luego también quería decir, como anécdota, el tema de María, la corrupción privada, corrupción en personas jurídicas y tal, que yo recuerdo una anécdota que nos vino a dar una charla en un curso que tenemos, el curso de experto en integridad de Transparencia Internacional, nos vino a dar una charla el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, el juez Marchena, y dice yo, por el tema de que las empresas ahora están muy forzadas, tienen que establecer un sistema de prevención y si no lo tienen ya pueden incurrir y el jefe de... bueno, entonces no doy pistas ahora. Entonces el hombre dice, bueno, es que yo veo por la calle una persona muy taciturna mirando al suelo, preocupado y tal. Dice, ese es jefe de cumplimiento, oficial de cumplimiento de una empresa, ¿no? Porque efectivamente les ha caído un marrón ahora. Además es que se establece es un sistema riguroso, el del sistema penal de la corrupción de personas jurídicas, nada más. Muchas gracias de todas maneras, por si no hablamos más. Yo tengo un gran cariño a Carlos y simplemente decir que yo creo que es la persona que más sílabas pronuncia por minuto de las que yo conozco. Y por eso a veces se me haces tú en las clases mías con Erasmus, que en cuanto hablas un poco rápido ya están diciendo que por favor que me hagas tan rápido. Vamos, esto sería el terror de... Sí. Es una broma, es para cerrar un poco para... Te agradezco que lo hagas al final de la charla para que no pueda rectificar mi velocidad, ¿no? Esto es muy interesante. Otra cosa que no hemos hablado y me parece de esta parte que podemos hacer y que la ley no nos dice nada, es cómo podemos podemos en nuestro tradicional esquema clásico de contratación hacer partícipes a otros. Por ejemplo, a los representantes de los trabajadores. En la nueva ley tienen una especial sensibilidad con ellos, ¿no? En materia de recurso especial, ¿no? Pero que nos ha impedido siempre contar con ellos. Recordar la frase que siempre nos dijimos a nosotros mismos, que es la cogestión, no vamos a cogestionar, ¿no? Yo creo que nuevamente nos defendíamos. Perdón, voy a hacer un disclaimer. Yo soy un amante de lo público. Yo creo que, dicho no por mí, sino por cualquiera que haya estado en el sector privado y ha estado en el sector público mercantil, sociedades mercantiles estatales, el auténtico máster es en el sector público. Cada día es un máster. Cada día es un máster. O sea, a ustedes les aprecio, no se lo pueden ni imaginar. Esto es un máster cada día al sector público, pero por eso es un reto muy interesante. Nos quedan 2 minutos o 5, pero depende de ustedes. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Yo antes de que nos vayamos, sí, por favor. Gracias. Hablas muy rápido, de verdad, pero dotado de contenido. Y antes de que nos vayamos, efectivamente, es que yo participo en las mesas de contratación, yo veo cómo se hace. Entonces a nosotros se nos exige, se nos mira con lupa cada instante que cada administración realiza. No estamos hablando de grandes contratos, que incluso los pactos de integridad, los que yo he conocido siempre han funcionado muy bien, pero en grandes contratos, en autovías, en autopistas, aeropuertos, puertos, grandes cosas. Con las administraciones pequeñas, que compramos cosas pequeñas, que compramos cosas de eso, tenemos que buscar la optimización total y absoluta del recurso. Y son las propias empresas, y no te miro a ti, María, que parece que eres la defensora de la empresa ahora, la defensora de la empresa corrupta, la defensora de... No, es broma,
no te miro a ti, que son las empresas las que nos exigen al 100% un cumplimiento estricto de la normativa. No podemos dejar a la improvisación, al cambio, a la imaginación, a la innovación nada, porque en el momento que te sales 1 milímetro te han planteado un recurso y lo has perdido. Entonces, algo que tú has hecho o has iniciado creyendo que va a ser bueno para una empresa o creyendo que va a ser bueno para la administración a la que representa, acaba siendo una debacle absoluta, porque la empresa al final se agarra a los machos y dice: yo quiero que se cumpla estrictamente la normativa, que es lo que hay ahí. A mí déjame de experimento, déjame de cosas bonitas y todo eso. Hasta en eso nosotros vemos provecho. Fíjate, nosotros estamos ahora mismo sufriendo una suerte de resoluciones en contra de la Audiencia Nacional en materia de competencia, y eso nos está haciendo pensar sobre la necesaria catarsis que tiene que sufrir la CNMC para mejorar. O sea, hasta en eso, en la debacle, vemos una oportunidad. Estamos como una cabra. La verdad, ya no hemos perdido el juicio. Yo quería decirle a Israel y a toda la administración pública que, igual que las empresas presionamos a la administración para que cumplan las normas, que hagan lo propio y que establezcan esos controles previos de los que hablábamos antes, donde se acredite de verdad que las empresas cumplen la parte que les corresponde. Claro. Porque al final todo esto es cosa de ambos lados. O sea, no es solo cosa de la administración pública o la empresa privada. Tenemos que ir en la misma línea. Claro, María, vamos a ver, hay pliegos, y esto cualquiera, el que levante la mano, el que no lo conozca, hay pliegos que los lees y dices: esto es tal marca de coche, o esto es tal cosa. Entonces, eso efectivamente, o sea... Pero yo creo que además aquí tenemos un problema, que estamos en España, y en España durante muchos años era algo normal y bien visto. Y somos un país que además nos cuesta el cambio. Y luchar contra el cambio, contra algo que ha estado bien visto y que por fortuna empieza a no estarlo, va a llevar su tiempo, pero estamos en el camino. Bueno, yo creo que tenemos que decirles ya lo que habíamos preparado para el final. Nosotros estamos llamando a la subversión normativa, tenemos una pira funeraria afuera. Si algunos tienen ejemplares de la ley 3940, la ley 9, les convino a que los quememos públicamente ahora, conmigo. Tiene que ser fuera de edificio porque la ley de prevención no lo permite. Es una broma, perdonen. Si no hay preguntas, gracias por escucharnos y perdón por la velocidad al hablar. Gracias.